gracias por seguir con nosotros. Señores, el tema del tránsito lo hemos tenido de manera consecutiva en el programa desde hace muchísimo tiempo. Es una pena que nuestro compañero Hugo Veras no puede estar con nosotros terminando ya el programa, pero nos acompaña en el día de hoy con un tema que mucho le gusta a Hugo, el licenciado Héctor Mujica, director general de la Oficina Técnica de Transporte Terrestre. Gracias por estar aquí tempranito. Así es. Ya hoy viernes, cuando la Semana Santa ha avanzado en su recorrido, tenemos 4 días trabajando intensamente. El pasado lunes, el domingo, precisamente en la autopista de las Américas, se dio inicio formal a la presentación de los equipos, tanto las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Obras Públicas, la Defensa Civil, la Policía, la MED, diciendo que se iba a desarrollar, y se ha ido con una ruta crítica, con sus altas y sus bajas, intentando salvar la vida de mucha gente. ¿Qué ha hecho la oficina en la salvaguarda de la integridad de los que se resultan ser pasajeros que salen de la capital? ¿Cuál es el manejo técnico que se le da a los autobuses, los neumáticos, a la condición de alerta que deben tener los conductores, los chequeos en las autopistas? ¿Qué tantas cosas se hizo del lunes hasta hoy viernes? Bueno, nos corresponde a nosotros hacer un trabajo que no se ve, pero que es sumamente importante en la prevención de accidentes. Nosotros, en el transcurso de la semana, mantuvimos una cantidad, 150 oficiales distribuidos en las 48 paradas que tiene el Distrito Nacional, y ahí ellos tenían la responsabilidad de inspeccionar las gomas. ¿Oficiales de qué institución? Cuando yo digo oficiales son empleados de la Oficina Técnica de Transporte. ¿Con categoría de fiscalización? De fiscalización, sí. Ellos tienen la responsabilidad de revisar las unidades, y así lo hicieron en esta semana. Con la responsabilidad de que si las unidades, según el contrato que existen entre los operadores y nosotros, tenían determinada responsabilidad de servicio, calidad para los pasajeros, si no la cumplían, automáticamente debían quedarse en el garaje. Y así lo hicieron cumplir. Claro, esos oficiales, esos empleados de la oficina estaban acompañados de un personal militar. Yo veo que usted ha traído un botiquín. ¿Están ustedes entregando este tipo de botiquín o es algo con lo que ustedes salen? Bueno, para nosotros el operativo Semana Santa sin accidentes, todas las unidades, luego que se inspeccionen, se le da un botiquín. Ojalá no se tengan que usar, pero realmente se le proporciona un botiquín donde están ahí los insumos necesarios en el caso de que ocurra, para darle primeros auxilios a las personas si ocurren algún accidente. Incluso no debe ser no tan solo accidente de coalición, sino alguna dificultad dentro de las unidades. Cuando un funcionario de la OTTT llega a una parada de autobuses en el 9, en el 12 de Jaén, en las Américas o el Parque Riquillo, y revisa el neumático, si el neumático no está en las condiciones aceptables de seguridad para los pasajeros y los que andan quizás no en el mismo autobús, ¿qué hace la autoridad? Se le dice que si no cambia el neumático no puede salir. Se va al parqueo de la parada, y sencillamente hasta que no resuelvan esa situación, esa unidad no sale. Hay muchas cosas que hablar con usted sobre el operativo de Semana Santa, pero yo quiero aprovechar hacer una parte para hablar sobre la situación del transporte en sentido general. Mucho se ha hablado de que existe hay un anteproyecto de ley, de hecho, en el Congreso de la República que busca agrupar bajo una misma sombrilla todas las organizaciones que trabajan con el tránsito en la República Dominicana. Casi se piensa, como con la ley de partidos, que es la panacea para el transporte. ¿Cuál es la posición de la OTTT con relación a ese tema? Nosotros fijamos posición a ese proyecto de ley, incluso ellos lo asimilaron. Nosotros propusimos que esas 5 o 6 oficinas que tienen que ver con el tema del transporte se agrupen en una sola, en un ministerio, y ellos lo acogieron así. Realmente el marco legal que se tiene y que tienen todas las oficinas y que tenemos nosotros es la ley de 241 que data del año 67, y realmente las penalidades y ese instrumento de ley es flojo para los momentos actuales. Entonces, lo cierto es que con la formación de ese ministerio, o agrupar en una sola institución todas esas instituciones que están dispersas, realmente lo más importante es que se tendrá el marco legal para enfrentar el problema del transporte. De lo contrario, se hace un poco difícil hacerlo. Hace 30 o 40 años, quien tenía la jurisdicción para actuar en el tránsito urbano en la República Dominicana y en la capital y en el interior, en las provincias, eran los ayuntamientos.
Eso se fue delegando a diferentes instituciones y hoy vemos como hay 5 y 6 instituciones que aparentemente hacen lo mismo. El ciudadano común y corriente escucha hablar de las rutas. Nos sorprendemos cuando en el vecindario nuestro te estacionan 20 carros en fila, utilizan el vecindario, el entorno como sanitario, se fajan en pleito, cambian aceite, lavan carros, y eso es una ruta. Ruta que le corresponde a quien quiere ingresar a esa ruta pagar 150,000, 200,000 pesos para participar en la ruta. ¿Cómo la OTTT maneja esa administración de un dinero que se mueve y en el cual aparentemente no participa? ¿Cuál es el privilegio? ¿Qué hay que hacer para tener una ruta en la capital? Mire, el tema del transporte debemos dividirlo en dos partes, el transporte urbano y el interurbano. Está bien, como usted dice, en la parte urbana, el Ayuntamiento de Santiago y solamente el Ayuntamiento de Santiago y como ayuntamiento ordena el transporte urbano en el resto del país. Nuestra responsabilidad es el transporte interurbano. Aquí en el distrito regula AMET, que hace el papel de fiscalización y de regulador del transporte. ¿Y ellos son los que entregan rutas también? AMET ¿O es la OTTT? No. Nuestra responsabilidad es con el transporte interurbano. AMET tiene la responsabilidad de regular el transporte urbano. Yo recuerdo que una vez... En el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo. ¿Quién oficializa la ruta en la capital de los vehículos urbanos en la capital? AMET tiene esa responsabilidad. Ok, debo decirle, antes el transporte urbano, las rutas las entregaba la OTTT. Bueno, para la parte interurbana, pero eso fue en el año 2006 que se le quitó esa responsabilidad a la OTTT y se le pasó a AMET. AMET surge en el año 2006. Entonces AMET le da legitimidad a esa cantidad de vehículos que ocupan un carril completo, una intersección, o que en una urbanización deciden comenzar a estacionar los vehículos en una calle. ¿La AMET le da legalidad a eso? Bueno, es una gran lucha que tiene AMET con esa parte. Y lo cierto es que si AMET no existiera, aquí no se pudiera salir a la calle, pero ellos son los responsables de regular las rutas. Debo decirle que de hace unos 5 años no se han creado nuevas rutas. Los sindicatos y las empresas ligadas al transporte lo hacen, pero se someten. Tanto AMET como nosotros nos encargamos de someter. Es que no hay manera de poder una persona de manera particular decir voy a tener una ruta porque las personas que están ahí sencillamente no lo permiten. Lo que señala el señor Franklin son las paradas. Ellos hacen una parada en cualquier lugar. Realmente es una lucha muy fuerte. Pero el marco legal no se puede hacer incautaciones. Las sanciones son pírricas, son 50, 60 pesos, que eso no significa, eso es prácticamente el pasaje. Por eso le insisto que debe haber un marco legal acorde con los nuevos tiempos. Ahí tenemos el ejemplo de la calle Padre Bellini, cerca del antiguo cementerio de la zona colonial, donde han establecido una parada de autobuses, de minibuses interurbanos. El vecindario ha tenido que vender las casas y dejarle el espacio a ellos, sí. Lo que mantienen 24 horas el espacio ocupado, con un desorden en elevación de la voz, música a alto volumen, cambio de combustible, cambio de neumático, y se apoderan tanto del espacio que ni los propietarios de los inmuebles pueden estacionarse en el espacio que les corresponde, cerca de la acera, frente a su casa, porque inclusive son agredidos a tubo, a puñalada, a batazo, con armas de fuego. Entonces, ¿a dónde hay que ir para evitar que eso suceda? Bueno, si acuden a la OTTT, nosotros de verdad que enfrentamos esa situación, aún no teniendo la responsabilidad de esa parte. Nosotros lo hemos hecho y hemos corregido rutas, porque resulta que tal bien como usted dice, muchas de esas unidades corresponden al transporte interurbano, hacen su parada, pero nosotros tan pronto tenemos la información, intervenimos. De acuerdo. En el transporte interurbano, ¿cómo se maneja la entrega de las rutas? Y no solamente del transporte de pasajeros. Por ejemplo, recientemente veíamos una gran situación con el transporte de combustibles. ¿Este tema también lo manejan ustedes? No, nosotros solamente es el transporte de pasajeros. Con el transporte de pasajeros, ¿cómo se maneja el tema de las rutas interurbanas? Bueno, desde hace 5 años, incluso nosotros aquí lo ratificamos, enviamos un proyecto al Poder Ejecutivo, un proyecto de decreto prohibiendo la creación de nuevas rutas. Tal como usted decía hace un momento, es imposible, hasta que no hay un real ordenamiento, crear nuevas rutas. O sea, ya no se otorga. En estos 3 años que nosotros tenemos al frente de la institución, no se ha creado una nueva ruta. Pero no sé, a lo que me refiero es a lo siguiente, señor Mujica. Mire,
Yo como yo quiero hacer una empresa privada, o sea, yo quiero hacer una empresa y quiero dedicarme al transporte. Entiendo que desde mi empresa yo puedo darle un mejor servicio a los usuarios. Sí. ¿Cada cuánto tiempo se hace una revisión, una fiscalización de las rutas para saber si realmente están en las condiciones, si otra persona puede operar? Eso incluso hasta, porque no posibilitaría que haya una democratización en los precios de las rutas interurbanas. Déjeme decirle algo, mire, el país realmente hay una sobreoferta de asientos. Hay una sobreoferta de asientos. Eso impide que personas nuevas, tal como usted lo plantea, puedan incursionar en el sistema de transporte. Fácilmente cualquier central aquí tiene miles de autobuses, y realmente lo tienen, en cualquiera de esas centrales del interior. Pero si hace la inversión, ¿no será porque es rentable? Bueno, para usted hacer una inversión debe hacer un estudio previo. Pues entonces y no lo cierto, sí, hay una sobreoferta de asientos. Y lo cierto es que tan pronto usted haga un estudio, y debo decirle, usted como ciudadana común que quiere entrar en el tema del transporte, debe acudir a la oficina técnica, solicitar la incursión en una nueva ruta, se hace un estudio y ese estudio entonces arrojará si es viable que se le otorgue la ruta y con cuántas unidades usted debe operar. Hay lugares que no están sobre ofertados y eso es posible, pero ese estudio es determinante para otorgarle la participación en una de esos lugares. Cuando la Autoridad Metropolitana del Transporte ha intentado intervenir en alguna situación de ruta en la capital, hay una respuesta de violencia y de un ejercicio de un poder sindical que compite con lo que es el poder del Estado. Cuando se repiten situaciones como esa, ¿qué función tiene la OTTT? ¿Puede quitarle la ruta a un grupo determinado? El Estado es dueño de todas las rutas. No sé si ustedes recuerdan hace el año pasado, me parece, sí, con el tema de la 27 de febrero, sí, nosotros reunimos a todos los sindicatos, absolutamente a todos los del país, participaron esas rutas del distrito y se lo hicimos saber. Ellos ahí prometieron no hacer una situación como la que produjeron en la 27, pero el Estado, como es dueño de la ruta, podemos fácilmente rescindirlo en cualquier momento determinado. De acuerdo. Y realmente eso es lo que los mantiene a ellos, a pesar de que son toros bravos, eso es lo que los mantiene un poco frenados. Sí, pues yo recuerdo con esa situación, yo estuve presente cerca de Leopoldo Navarro con 27, antes del paso de nivel de la Gómez con 27. Sí. Y la muestra del uso de la fuerza de bloquear la vía, la 27 en la eso mañana a las 8, fue muy penoso y todo se resolvió con una llamada a un funcionario político. Eso sí hizo que los agentes le quitaran los bastones a los vehículos, que le pidieran disculpas, que le apearan los vehículos de la grúa que lo iba a transportar a un centro de retención. Cuando el poder político a veces se mete en cosas que son administrativas, resultan esos caos, que no se sienta jurisprudencia, se vuelve y se repite. Bueno, yo recuerdo que esa vez dije algo que voy a repetir ahora, a mí no me hubiese pasado eso. Nosotros hemos resuelto situaciones difíciles en los 3 años que tenemos en la Oficina Técnica de Transporte Terrestre. No hemos amenazado, pero le hemos advertido a los transportistas que el Estado es dueño de todas las rutas y además, en el caso del aumento de la tarifa, el Estado mantiene un subsidio precisamente para que no haya aumento. Lo cierto es que hay que argumentar ese tipo de cosas para frenar situaciones muy penosas como esa que se realiza. Usted que conoce el sistema por dentro, ¿el subsidio está justificado? Sí, el subsidio se justifica por la operatividad de las rutas. Lo cierto es que eso surgió en el año 96, en el 2006, en el cual los precios del petróleo se dispararon de formas astronómicas. Entonces, estaban ocurriendo aumentos en la tarifa del transporte casi a diario, semanalmente. Y se llegó a un acuerdo con ellos, subsidiar esa parte del transporte para que no hubiesen aumento de la ruta. Lo cierto es que ha habido un control y eso ha justificado en que los precios del pasaje no se hayan disparado. Pero si hay una sobreoferta de asientos, significa que hay un negocio rentable. Entonces, ¿por qué continuar con el subsidio? Hay una sobreoferta, pero ninguna central puede funcionar con una cantidad diferente de vehículos que nosotros le ordenemos. Y eso es así. O sea, ellos si la ruta la deben cubrir con 10 unidades o con 20 unidades, no pueden introducir 30 unidades. Incluso en momentos como este de Semana Santa, nosotros le autorizamos
Como hay una mayor cantidad una cantidad de demanda muy grande, nosotros entonces le autorizamos una cantidad mayor de unidades, pero en tiempo normal no pueden salir con esa cantidad de unidades como ellos pretenden. Miren, señores, es una lucha a diario, es una lucha constante con ellos. Y lo cierto es que si no hubiese el control de la oficina técnica y AMET en su parte, aquí la situación fuera inmanejable. Hace unos años se implementó una medida de protección al usuario del servicio público, principalmente de la ruta urbana, que era la colocación de la mencionada tablilla, que era un elemento con una impresión en el cual aparecía la foto y una numeración con los datos del conductor, la cédula, quizás un número que le asignaba a la entidad en capacidad de distribuir los espacios y las rutas de cada vehículo. ¿Por qué pasó con la tablilla? La tablilla en el caso de las rutas interurbanas siguen utilizándose, o sea, eso se le proporciona todos los años. En el caso del transporte urbano, entiendo que AMET también lo hace, pero nosotros, incluso los supervisores que tenemos en toda la parada, eso es uno de los requisitos que se están cumpliendo en esta semana, que las tablillas estén al día, porque la tablilla es lo que permite identificar al conductor y al conductor, sobre todo, sí, con el resto, con los pasajeros. Así pueden ellos reclamar. La tablilla siempre está en un lugar visible. Si ustedes abordan las unidades las unidades interurbanas, notarán que todas las unidades tienen su tablilla, así como su rótulo, que es la ruta por la cual deben seguir. ¿No tienen ustedes ningún procedimiento de cruce de información con la AMET para establecer que un conductor con 200 y 300 infracciones siga conduciendo en la vía pública sin ningún tipo de sanción administrativa? Nosotros no regulamos esa parte. Esa parte les regula pero tampoco, bueno, pero en el interurbano no hay ninguna manera de usted ver, o sea, no se hace ninguna depuración de los choferes de esos transportes interurbanos. Nosotros regulamos las grandes centrales, o sea, en el caso de los choferes, de los cobradores, eso le corresponde a cada una de las centrales, pero nosotros no podemos decirle a las centrales los choferes que deben tener las unidades, porque son empresas privadas. Esa parte nosotros no la tocamos. ¿Y qué tipo de control tienen ustedes entonces? Bueno, está Impuestos Internos que controla el caso de la... Perdón, usted me... ¿Qué tipo de controles hay? Porque si el transporte interurbano lo maneja, lo fiscaliza, la OTTT debe tener algún tipo de regularización o de fiscalización de quienes operan el sistema. Qué sé yo, revísame cuántas infracciones, como decía Franklin, tiene tus choferes. Déjame ver si tú haces pruebas regulares de consumo de alcohol o de droga, de sustancias ilícitas. Ese tipo de cosas. No se sabe quién maneja en la capital, en la ruta interurbana. No tienen un censo, claro, un inventario. Mire, nosotros tenemos, nuestra responsabilidad es regular el transporte de pasajeros. O sea, nosotros, si le autorizamos a Antonio Marte, por decir un nombre, que en la ruta Santo Domingo-San Juan debe operar con 30 unidades, en el parte del personal nosotros no intervenimos. Esa parte está ya la Procuraduría, en el caso de los permisos de, ¿cómo se llaman esto? Licencia de conducir. No, bueno, licencia es la Dirección de Tránsito Terrestre, pero esos permisos de no delincuencia, eso lo otorga otro departamento. Nosotros solamente nuestra responsabilidad es que operen con 30 unidades, que esas unidades, si el contrato que existe entre los operadores y nosotros dicen que deben operar con aire acondicionado, que las unidades deben transportar 30, 60 o 15 pasajeros, esa es nuestra responsabilidad, pero luego en esa parte de a quién van a poner ellos a manejar esas unidades, eso le correspondía a yo como empresa, nosotros no intervenimos. Y fuera de este periodo de Semana Santa, ¿qué secuencia hacen ustedes con las paradas, en las paradas de autobuses interurbanos, sobre la calidad de los neumáticos, las condiciones del vehículo? Eso es permanente, el año entero. Nosotros tenemos un personal en las 48 paradas que hay en el Distrito Nacional, haciendo ese trabajo. En periodos como este se aumenta por la cantidad de personas que asisten. Yo le decía que el lunes, cuando nosotros fuimos a la parada del 9, la sensación que tuvimos era que era un miércoles, porque la impresión que nos dio ese lunes era que la cantidad de personas que se estaba trasladando este año fue superior a los años anteriores. ¿En qué se está enfocando la Oficina Técnica de Transporte Terrestre? Nuestra responsabilidad es regular el transporte pasajero a nivel interurbano.
nosotros nos enfocamos en que las unidades tengan los requerimientos como están en el contrato. Que si son unidades para transportar 15 personas, que no introduzcan unidades de 30 personas o de 60 personas, porque esos son los que provocan ese tipo de conflictos entre las instituciones, porque regularmente una ruta es cubierta por unas o dos centrales, tanto en el retorno como en la partida, y entonces si una empresa transporta con 30 unidades, cuando se le acordó que transportara con 15 unidades, se introduce un elemento de conflicto, entonces ahí es que surgen los palos y los disturbios en la vía, en perjuicio de los usuarios. Nuestra responsabilidad es que las unidades le garanticen calidad a los pasajeros. Ok, ¿quién le garantiza a la ciudadanía y a la población la calidad del vehículo que sirve en la ruta si emana una cantidad de gases y de tóxicos en el medio ambiente? Y está dentro de las atribuciones de ustedes regular la combustión de ese vehículo, la vida útil de ese motor, para que no sea un elemento de alteración del ambiente. ¿A quién le toca eso? Eso es nuestra responsabilidad. Si ustedes observan el transporte interurbano, realmente ha habido una situación diferente a los años anteriores. Aquí las unidades, la vida útil de una de esas unidades interurbanas son unidades de 3 años, de 2 años, de 3 años y a lo sumo de 4 años. Lamentablemente el Distrito Nacional y la provincia se han convertido en el cementerio de esas unidades viejas, pero el transporte interurbano no llega las unidades no llegan a 5 años. ¿Cómo es el peritaje con la vida útil de esos motores de combustión de gasoil? ¿Perdón? ¿Cuál es el peritaje? ¿Qué maniobra técnica efectúan ustedes para darse cuenta? ¿O solamente parársele atrás y ver si bota humo? No, porque si las unidades son de gas licuado de petróleo o de diésel, en cada una de las paradas, en cada una de las 48 paradas, nosotros revisamos la revisión que se le hacen a esas unidades. Por eso le decía que no tan solo se hace en Semana Santa, sino que nosotros mantenemos presencias del personal en todo el año. Si esas unidades tienen que revisarse cada cierto kilómetro, y como eso está sentado en el récord de cada una de esas unidades, los supervisores tienen eso, deben tener eso a mano. Okay. Usted es también miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, y yo no lo puedo dejar ir sin hablar un poco sobre ese tema. Vimos recientemente la reunión del Comité Político, que es quien baja líneas dentro del Partido de la Liberación Dominicana, una decisión de no hablar sobre procesos eleccionarios hasta este 19 de abril. ¿Qué es lo que se comenta dentro del Comité Central? ¿Qué se habla? ¿Cuáles son las expectativas? ¿Cómo se ve, desde qué óptica se ve esa situación interna que se ha dado dentro del comité político, con una buena parte de ese comité político tratando de pulsar para ser candidato? Miren, el PLD es el PLD. Lo cierto es que el comité político traza la política diaria del partido. Gracias a Dios, lo que se decide en el comité político, porque eso está dentro de las normas del partido, lo que decide el comité político, eso debe ser acatado por el comité central y por el resto del partido. Está el tema de la repostulación del presidente Danilo Medina, y está el tema de las aspiraciones del presidente Fernández y de otros compañeros que han optado por la candidatura. Lo cierto es que, contrario a como piensan incluso dentro del partido, ese tema debe tratarse dentro del comité político, porque al acuerdo que llegue el comité político deberá ser acatado. Si el comité político decide, y está dentro de su prerrogativa, de que el tema de la repostulación o de la reelección debe tratarse, entonces eso debe ser acatado por el comité central, que debe ser el segundo destinatario de esa propuesta, pero debe ser acatado también por los diputados y por los senadores que nosotros tenemos, que casi todos en su mayoría son miembros del comité central. El nivel de aceptación que tiene el presidente Medina en las encuestas que se hacen, en la opinión pública, la aceptación de esa nueva forma de ejercer la presidencia, ¿ha llevado a usted a entender que es el tiempo de prorrogar el mandato, de que opte por una nueva posición electiva, o que se le cede el paso al doctor Fernández? Mire, por nuestra misma función, nosotros tenemos
toda la semana que recorrer una gran parte del país. Y en ese recorrido interactuamos con ese gran medidor que son los choferes y los usuarios del transporte. Y lo cierto es que lo que hemos observado es que el pueblo está enamorado del presidente Danilo Medina. Eso es lo que hemos observado. Y yo no le hablo de las encuestas, pero lo cierto es que uno interactúa con personas del PRD, del Partido Reformista y de todos los partidos, porque en el transporte intervienen todos los partidos políticos. Los choferes tienen su simpatía política y su adherencia política. Y lo cierto es que casi unánime, y lo puedo decir por las cabezas de las centrales también, casi unánime nos han manifestado que si el presidente Danilo Medina decide optar por una repostulación o reelección, ellos pasarían a trabajar con él. Bueno. Eso es lo que yo he observado en todo el país. Yo como miembro del Comité Central del partido, además tengo la oportunidad de hace 13 años de dirigir una de las 3 circunscripciones que tiene el Distrito Nacional, la número 2. Puedo decirle que en este momento, si el presidente Danilo Medina decide repostularse, no tendría oposición dentro del partido. Ok, pero brevemente, ¿usted sabe lo que dice la Constitución sobre la reelección? Sí. ¿Qué dice? Bueno, un periodo debe ser un periodo de descanso y entonces luego optar por otro nuevo periodo. Ya, no hay manera ahora mismo constitucionalmente hablando. El presidente Fernando lo intentó. Sí, pero no debemos estar... Ese es otro tránsito, ese es otro Lo cierto es que ahora, y ustedes lo saben, o sea, el presidente Danilo hasta ahora no ha manifestado intenciones de repostularse. Él le decía que en el recorrido que yo he hecho y que tengo que hacer toda la semana por el país, son las gentes de abajo, es el pueblo que pide una repostulación del presidente Danilo Medina. Y eso, yo entiendo que no hay político que deje eso de lado. No hay político que deje eso de lado. Bueno, señor Mujica, yo creo que vamos a tener que esperar el 19 de abril. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias a ustedes. Vamos a una pausa y enseguida regresamos.